¿Cómo estás? Bienvenido a mi programa. Yo soy la pastora, profeta Corey Gómez de la Iglesia Global Advanced Church. Realmente es de bendición poder compartir contigo en este día. Estamos tratando un tema maravilloso, un tema que ha sido de muchísima bendición. Gracias a todos por las llamadas. Han sido de mucha bendición, hermanos, sus llamadas para alentando la palabra y dando testimonio de cómo esto está siendo de bendición para sus vidas. Quiero darle las gracias sinceramente por este gesto de parte de ustedes. Y quiero decirles también que durante el tiempo de programación, pues nuestra línea de oración está abierta y están los números de teléfono. Hay gente que quiere orar contigo, que está dispuesta a entrar en acuerdo contigo para una declaración de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, para ver milagros de Dios hechos en este tiempo. También están en las pantallas, está apareciendo allí nuestra dirección, porque, bueno, si eres una persona que está buscando un lugar donde congregarse, somos una iglesia muy familiar, a la vez somos gente que creemos en que es un tiempo para recibir revelación de la palabra, es una iglesia para formar liderazgo. Así es que si esa es tu necesidad, pues estás bienvenido, visítanos y creemos en el Señor que te vas a sentir en casa. He estado tratando en esta oportunidad una serie sobre Nehemías, pasos para la restauración. Y de manera muy particular en los últimos programas he estado tratando cómo nosotros preservamos, mantenemos lo que ya hemos ganado en el Señor. Y estamos estudiando el capítulo 7 de Nehemías y te decía para este momento que Nehemías ya ha dado dos pasos importantes aquí, tres pasos importantes. El tercero lo empecé el programa pasado y quiero hablar de esto un poco más hoy, porque nosotros que hemos sido posicionados en el Señor, que hemos trabajado duro, que hemos tenido que trabajar literalmente, hermanos, con las uñas, Dios a muchos de nosotros nos ha traído. Por ejemplo, esta nación nos ha levantado y nos ha dado desafíos. Le hemos creído al Señor por esos desafíos y hemos tenido que caminar. Hemos visto provisión de Dios en la medida que caminamos. Y qué maravilloso es ver en la palabra que es la manera como Dios trató con su pueblo. Nehemías fue un hombre comisionado por Dios para una obra realmente en lo natural imposible. Sin embargo, la provisión de Dios nos faltó, el cuidado de Dios nos faltó, aunque en medio de todo aquello se levantaron situaciones en contra de la vida de Nehemías, en contra de la vida del pueblo, en contra de los líderes que venían para matarlos, para destruirlos. Pero qué bueno es saber que cuando somos comisionados, cuando somos llamados por Dios y comisionados para un trabajo importante, de la misma manera va con nosotros la habilitación y también el cuidado de nuestro Dios, que incluye su provisión abundante. Eso nos da a nosotros seguridad. Te decía entonces que dentro de lo que él hizo fue que lo primero fue que estableció un liderazgo con quien trabajar. Es imposible llevar adelante a cabo un trabajo tan arduo, tan grande y tan importante, que es trascendente a nosotros solos. No lo podemos hacer de esa manera, y lo que significa buscar gente que ya Dios ha preparado, como Ananías y Ananí, que eran gente llena de gracia, con favor de Dios, con misericordia, con corazones llenos de temor de Dios, fieles al Señor. Ellos fueron colocados para que guardaran sobre la ciudad. Pero también vemos cómo Nehemías llevó a la gente a probar su ciudadanía. En otras palabras, esto es, necesitamos llevar a la gente que va a estar con nosotros trabajando a que sean gente verdaderamente cristiana, porque lo único que hace que una gente se levante y se mantenga firme a pesar de las presiones internas y externas que vienen cuando somos llamados a grandes desafíos, la única manera es saber quiénes somos en Dios, por qué estamos en un tiempo como el que estamos y por qué hemos sido asignados a los lugares que hemos sido asignados. Lo único que nos va a impedir dejar el barco a la deriva. Y en el programa pasado empecé a tratar el tercer paso, que es cómo Nehemías lleva al pueblo, a la nación entera, y le da un sentido diferente a lo que es la adoración. Hay un principio que es muy importante, y esto lo podemos ver en la historia, y es que un buen grupo de líderes con visión puede legislar una nación.
cuando se reúnen y pueden decir, ok, vamos a crear una nación, vamos a legislarla. Pero lo único que hace una nación santa es la adoración al verdadero Dios. Nehemías entendía que como nación ellos no solamente estaban destinados para tener tierras, para nuevamente ocupar un espacio geográfico en la tierra y traer nuevas leyes y todo eso. Nehemías sabía que el corazón de Dios desde el principio, cuando Dios le habla a Abraham, después cuando Dios levanta a Moisés, era crear de Israel una nación de reyes y sacerdotes. Cuando entendemos y trasladamos esto a la iglesia, porque el Señor, de acuerdo a lo que le dice al apóstol Pedro, es que nosotros somos ahora una nación especial, escogida para anunciar las virtudes de Jesucristo, que fue el que nos llamó de las tinieblas cuando éramos nadie, cuando nadie daba nada por nosotros, para que ahora pasáramos al reino de la luz y pudiésemos anunciar las virtudes de nuestro Señor, de nuestro Rey, de nuestro Redentor. Y encontramos aquí entonces que Nehemías lleva el nivel de la adoración a o mejor dicho, lleva la adoración a un nivel diferente. Te decía que la adoración, hermano, no es cantar, aunque lo incluye, no es danzar, aunque lo incluye. La adoración en la Biblia siempre tiene que ver con nuestro estilo de vida y mi estilo de vida va a impactar directamente mis finanzas. Fíjate cómo lo dice Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. El Señor empieza a través del profeta a utilizar un símil entre, bueno, tú me estás diciendo que yo soy tu papá, ¿dónde está la honra que yo merezco? Y si soy el Señor, ¿dónde está lo que se supone tú me tienes que sacrificar? Entonces le dice, ¿a quién se lo está diciendo? A ustedes sacerdotes. Recuerda que somos ahora todos nosotros una nación de reyes y sacerdotes. Dice que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y entonces el verso 7. Y yo sé, hermano, que me estás escuchando, por eso en el nombre de Jesús te pido que a pesar de los abusos que has vivido en el área de diezmos y ofrendas, quiero que por favor me prestes atención, porque yo no soy ni una mujer lujuriosa por el poder, ni por el dinero. No me vas a escuchar pidiéndote a ti dinero, pero te quiero dar una enseñanza equilibrada de lo que es una verdadera adoración y cómo se hace pacto con Dios. Dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7. En que ofreces sobre mi altar pan inmundo y dices, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué piensas que la mesa de Jehová es despreciable? Cuando el Señor está diciendo, ¿dónde está mi honra? En este pasaje está utilizando específicamente la palabra kabod. Si te acuerdas, una de las veces más famosas donde aparece esta palabra es con el nieto de Elí, y kabod, la gloria fue quitada. La palabra kabod, que tiene que ver con gloria, es una palabra muy interesante porque es gloria que se refiere específicamente a riqueza en su sentido concreto, pero también a la reputación del individuo. La parte importante aquí es que cuando nosotros entendemos que el Señor está diciendo, yo quiero que tú me des honra, ¿cuál es la honra que yo merezco? Dice el Señor. En otras palabras, la honra siempre en la Biblia está kabod, está relacionada en primer lugar a nuestros bienes y a nuestra reputación, a nuestro estilo de vida. Por eso es que la adoración es un estilo de vida que incluye todo lo que soy y todo lo que tengo. Es bien importante que nosotros nos podamos situar históricamente en el pasaje para que entendamos la importancia de lo que está haciendo Nehemías. Ellos estaban en el mes séptimo, que era el mes cuando Israel celebraba la fiesta de las trompetas. Es decir, este era el tiempo para celebrar la expiación y luego la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué esto es importante? Porque proféticamente hablando, esta es la fiesta de la cual, entre paréntesis, en cuanto a lo que es el calendario, acabamos de salir de este tiempo. El tiempo de tabernáculos es una de las fiestas importantes de Israel que apuntaba directamente a la visitación del Señor. Porque cuando encontramos nuevamente, me voy a Juan capítulo 1, cuando dice que
que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo caminó y vimos su gloria, pero ese verbo se encarnó. Ahí la palabra es que hizo tabernáculo con los hombres. Jesús fue el cumplimiento de todas las fiestas, pero Jesús, sabemos, por el cumplimiento de la profecía, nace en el tiempo de tabernáculos. ¿Por qué esto es importante? Porque la fiesta de tabernáculos era el inicio del año para ellos. Hay dos inicios de año en lo que es el año judío. Este primer inicio, que es la fiesta de tabernáculos, ellos entregaban primicias de lo que era la cosecha. Ahora fíjate, este fue un tiempo donde Nehemías convoca al pueblo para honrar la palabra de Dios, confesar sus pecados y dedicarse a sí mismo al trabajo al Señor. Porque Nehemías sabía que el pueblo necesitaba volverse al Señor. Toda la historia de los años anteriores fue un pueblo que había dejado al Señor. Si tú lees el libro de Jeremías, si estudias la profecía de Jeremías, te encuentras que durante el tiempo del sitio a Jerusalén, es decir, mientras Babilonia tenía los baluartes en contra de Jerusalén, dice la Biblia que una de las cosas que Dios tenía en contra del pueblo era que, a pesar de la situación que estaba afuera, ellos seguían oprimiendo a sus hermanos, ellos seguían haciendo lo malo, se habían entendía la historia, Nehemías entendía la razón por la cual Israel había salido al cautiverio, y Nehemías sabía que, a pesar de que era el tiempo de la restauración, que era el tiempo de ver las promesas de Dios en cumplimiento y que Dios estaba de manera sobrenatural operando para bendecir a la nación, si el pueblo no buscaba a Dios, simplemente esas promesas iban a ser pasadas a un siguiente tiempo. Porque esto es importante, hermanos, porque nosotros pensamos que las promesas del Señor, que la Biblia dice son sí y amén en Cristo, se dan aunque yo esté viviendo como un sinvergüenza. No, las únicas promesas en la Biblia que se dan porque sí y porque sí, son las promesas que tienen que ver con el Mesías. Pero todas las demás promesas en la Biblia son condicionales. Siempre hay condicionales con respecto a nuestra forma de vivir, con respecto a nuestro nivel de fe, cómo activamos esas promesas en nuestra vida. Nehemías estaba consciente de esta realidad y nos encontramos entonces que Nehemías dice, aunque hemos visto la mano del Señor, hemos podido restaurar los muros, hemos podido hacer un trabajo que era imposible de hacer. Si nosotros no buscamos a Dios, todos estos enemigos, Sanbalat, Gesem, Tobías, los árabes, los samaritanos, van a entrar y nos van a destruir. Y Nehemías sabía, a menos que pongamos a Jesucristo como Señor, estoy trasladando ahora al tiempo presente, si tú y yo no establecemos a Jesucristo como Señor en nuestro hogar, en nuestras congregaciones, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, hermanos, vamos a ser vencidos. ¿Cuántos hogares cristianos donde mamá y papá aman sinceramente al Señor, pero por diversas razones, demasiado trabajo, nunca tienen tiempo para congregarse? Hermanos, conozco cientos de familias en esa historia. Tienen tanto trabajo que ellos no tienen tiempo para venir a la iglesia a aprender. No, en la casa oramos, no, en la casa buscamos al Señor. ¿Y quién te dijo a ti que la iglesia eres tú con tu esposo y con tus hijos? La iglesia somos todos nosotros, y nosotros, la revelación y la unción que el Señor le da a su iglesia es mayor que la unción personal. Ciertamente el Señor se mueve en mi vida, ciertamente cuando yo entro en mis tiempos de intimidad a solas con Dios y cierro la puerta del closet y me meto con Dios, Dios se mueve, pero la autoridad para la iglesia o como cuerpo corporativo, como la expresión corporativa de Cristo en la tierra, son mayores que a nivel personal, y tienes que entenderlo en el nombre de Jesús. Esto es algo que se entiende solo por revelación, y yo declaro en el nombre de Jesús que tú subes a un nivel de revelación donde entiendes lo que Dios está haciendo en este momento con el cuerpo. Nehemías entonces sabía la necesidad de volverse a Dios. Ahora fíjate,
Cuando nosotros establecemos al Señor como nuestro Rey, como nuestro Señor en adoración, cuando Él es la prioridad de nuestras vidas, cuando la prioridad de mi vida no es pagar la luz, aunque esto es importante, cuando la prioridad de mi vida no es pagar casa, aunque esto es importante, y entiende lo que te estoy diciendo, cuando yo entiendo que yo tengo que entregarle al Señor primero lo que Él se merece, darle a Dios lo que Él se merece, y tú dirás, lo mismo que yo he dicho en montones de oportunidades, aunque nunca he dejado de diezmar ni ofrendar, es sí, pero es que este se lo roba, sí, pero es que este se aprovecha. Bueno, entonces empieza a buscar buenas tierras donde sembrar, porque la sabiduría del que siembra está en que su semilla la va a colocar en tierra buena, en un lugar donde produzca el fruto a 100 por 1. Eres un loco si tú vienes y lo que Dios te da como semilla, tú lo tiras en el camino. Si tú lo tiras en el camino, pues las aves de los cielos vienen y se lo comen. Si lo tiras en terrenos pedregosos, pues simplemente no va a echar raíz. Pero si tú te encuentras una buena tierra, entonces siembra en una buena tierra. Te estoy hablando como espiritual a espirituales, y los espirituales todo lo entienden porque lo acomodan espiritualmente. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que tú entiendes lo que te estoy hablando. Este es un momento donde nuestra adoración, que es todo lo que soy, todo lo que tengo para la gloria de mi Dios, va a ser utilizado con ese propósito. Hermanos, yo creo en el nombre de Jesús que el Señor nos está llamando como familias, que el Señor nos está llamando como ministerios a ser verdaderamente para la gloria de Dios. No puede ser que nuestros ministerios, que nuestras congregaciones sea para tener gente muy cómoda en la iglesia. No puede ser que lo que entra a la iglesia sea simplemente para que la gente esté cómoda. Buen aire acondicionado, buena silla, buen ambiente, aromatizadores, pero ¿dónde está el trabajo que el Señor nos mandó a hacer? Que fuésemos a las naciones y de las naciones hiciéramos discípulos. ¿Dónde está el comisionamiento? Es un tiempo donde nosotros tomemos en serio aquello para lo cual el Señor nos estableció en la tierra. Somos llamados para traer la gloria del cielo a la tierra. Nuestras naciones van a conocer de Cristo en la medida que tú y yo nos atrevamos a salir a hacer lo que tenemos que hacer. Y no te voy a decir esa frase trillada que todo el mundo dice, pero para hacer la obra de Dios se necesita dinero. No, para hacer la obra de Dios se necesita hombres y mujeres comprometidos con Dios. Que eso involucra nuestras finanzas, amén. Pero siempre la provisión vendrá de parte del Señor. Ahora fíjate. En otro momento voy a estudiar contigo, porque lo que hace, ahí encontramos en el capítulo 8 de Nehemías, es bien interesante cómo ellos se juntan. Dice, de hecho, vamos a leerlo por un momento, dice en Nehemías capítulo 8, verso 1, dice que el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Recuerda, ahora vamos a ver en sí mismo en qué consistió la celebración, porque la celebración no es lo que tú estás acostumbrado a ver. Ay, llegué a la iglesia, qué rico, la gloria de Dios se movió. Ay, ¿verdad? ¿Y por qué se movió? Bueno, porque 5 vomitaron, porque 10 cayeron en el suelo, porque 20 hablaron durísimo, aunque ellos no saben nunca lo que hablaron, porque nunca hubo interpretación de las lenguas, porque la gente entró en frenesí. Eso no es gloria de Dios. Y yo soy pentecostal, nací en la iglesia pentecostal y creo en los dones del Espíritu Santo, y por lo tanto sé y estoy hablando con autoridad lo que estoy diciendo. Lo que te enseñaron que era gloria de Dios no es gloria de Dios, es desorden y son emociones salidas de orden en el nombre de Jesús. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es ver a Dios moverse en su iglesia? Porque no podemos seguir cayendo en el suelo, pero seguimos siendo los mismos chismosos de siempre. En el nombre de Jesús, no hay más tiempo para seguir jugando a la iglesia, ni seguir jugando a los dones espirituales. Dice aquí, capítulo 8, verso 1 de Nehemías, que el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. La primera cosa importante, que se juntó como un solo hombre. ¿Qué quiere decir eso? El Salmo, David nos dice de esta manera que es bueno y es delicioso cuando nosotros nos juntamos como un cuerpo para adorar a Dios en armonía, cuando fluimos en el mismo sentir. Dice que es como el buen óleo que se derrama sobre la cabeza del sacerdote y que baja por sus barbas y que llega hasta sus vestiduras. Da otro símil que es como el rocío que baja sobre el monte Hermón y también desciende. Es bien importante en el nombre de Jesús que tú entiendas que lo que el Señor está haciendo en este momento es un derramamiento sobre una adoración corporativa de su pueblo. Dice que
el cuerpo de Cristo, es decir, toda esa nación se juntó en uno, de la misma manera como nosotros estamos llamados a ser ensamblados en una sola, en un solo lugar, y no estoy hablando de un solo lugar físico, sino de un solo lugar en el espíritu. La palabra se asume aquí, lo que se está diciendo, que se juntaron como un solo hombre, habla de una unidad perfecta. Y esto implica, hermanos, un proceso en nuestra vida. ¿Cómo llegó en ese momento la nación de Israel a pararse frente a la puerta de las aguas? Que proféticamente hablando también nos habla de la palabra, porque la puerta de las aguas es la puerta de la palabra, según Efesios. Dice que somos lavados por el lavamiento del agua por la palabra, pero encontramos que el proceso doloroso que habían vivido, el proceso, hermanos, de Dios, de haber sido llevados cautivos a otra nación, de haber sido despojados, de haber visto las ciudades consumidas por el fuego, la destrucción de sus hijos, la destrucción de muchísimos padres, es lo que llevó a esta gente a decidir: nosotros necesitamos venir delante del Señor como un solo pueblo. Hermanos, ¿qué más necesitas vivir? Has visto en tu vida situaciones sumamente difíciles, has sido robado, tú has sido, Dios, demovido cuando te ha correspondido promociones en el trabajo, promociones en el ministerio, las has perdido porque no has tenido entendimiento de los tiempos. Problemas en el hogar, problemas con los hijos. ¿Qué más esperas para venir como uno solo, para juntarte con los tuyos y los tuyos con el resto del cuerpo, para venir, para buscar al Señor, para ver al Señor establecido en sus vidas? En el nombre de Jesús, yo creo que hay un llamado por el Espíritu en este momento, y es que nosotros podamos darle la importancia al cuerpo de Cristo al reunirnos como iglesia. Dice que vinieron a la plaza, y la palabra que se utiliza ahí es la palabra nakhab, que implica un lugar espacioso, un lugar ensanchado. ¿Qué nos dice Isaías? Ensancha el sitio de tu tienda. Te lo voy a leer, dice: y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. En otras palabras, necesitamos visión, conocer lo que Dios está haciendo en este tiempo. La mente, somos confinados en nuestra mente porque simplemente hemos decidido quedarnos en ignorancia. El único pecado que la sangre de Cristo no neutraliza es ignorancia. Dice: el pueblo se muere porque le falta conocimiento. Y es una verdad, y lo dijo el Señor a través del profeta Oseas. Dijo: mi pueblo perece, mi pueblo se muere, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Yo declaro en el nombre de Jesús que este es un tiempo donde tú decides que recibes una impartición de la revelación que el Señor está trayendo a través de su Espíritu Santo en este tiempo, porque tienes que decidir que ni tú, ni tu familia, ni tu simiente, los que vendrán después de los que tienes ahorita, no van a ser destruidos, porque no vas a seguir caminando en ignorancia de lo que Dios tiene para ti. Este es un tiempo donde necesitas entender: Señor, tú me has levantado a nuevos niveles. Señor, tú me quieres entregar cosas en este tiempo. Este es un año de oportunidades, pero necesitas el conocimiento, la revelación del Espíritu, no solamente para abrir las puertas y atravesar las puertas, sino para poseer cada promesa que está detrás de esa puerta. Fíjate que es importante porque dice que estaban delante de las puertas de las aguas. Era una de las 10 puertas de allí del muro de Jerusalén. Y esta puerta fue restaurada por la gente de Ofel y los tecoitas. ¿Por qué esto es importante? Y esto lo voy a tratar también en el programa que sigue. Porque dice allí en Nehemías 3:26 que los sirvientes del templo que estaban en Ofel restauraron hasta enfrente de las puertas de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ello, restauraron los tecoitas otro tramo. Ofel significa fortaleza, lugar secreto. En otras palabras, ellos estaban frente a un lugar que había sido restaurado. Una de las áreas de ese muro que habían sido restauradas, había sido restaurada por gente que sabía orar, por gente que conocía el poder de la oración intercesora, la declaración profética. Y los tecoitas significan trompeta, es decir, gente profética. La combinación de estos dos,
tanto los de Ofel como los tecoitas, restaurando la puerta de las aguas, que es símbolo de la palabra de Dios, nos habla en el tiempo presente de la necesidad que tenemos de juntarnos, pero ¿dónde? En un lugar donde la declaración de la palabra de Dios sea fresca y nos lleve a un entendimiento mucho más profundo de quién es Dios y de lo que espera de nosotros y de cómo Dios nos está habilitando en un tiempo como este. Voy a seguir tratando este punto en el próximo programa, pero yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que en este momento tú recibes una impartición espiritual, que tus ojos y tus oídos son abiertos y que entiendes en el nombre de Jesús que no puedes seguir caminando en ignorancia de Dios, de su palabra y de lo que Él tiene para ti, de cuáles son sus planes y sus propósitos para ti y para nuestras naciones. Te bendigo, te espero en mi próximo programa y declaro en el nombre de Jesús que eres bendecido por la palabra de Dios.